y docencia y comunicación y salud, como tener presente que las profesiones de la salud, ¿no? Tener presente que esto está presente en ambas, y cómo se relaciona, y traer algún ejemplo. Este, eh, el tema de, como les dije, la comunicación está muy vinculada al proceso educativo y también forma parte de las competencias de los profesionales en el área de la salud. Todo lo que tiene relación, enfermería, odontología, medicina, todo lo que tienen relación con los pacientes y con el equipo de salud, que forman parte de las competencias profesionales de ese. Y eso se establece a través de una mediación pedagógica. Nosotros también tenemos el tema de la comunicación en este momento. Venía, por supuesto, desarrollándose todo lo que es la comunicación mediada por TIC, pero ahora explotó el tema, y lo que se basa es en el concepto es que se crea un vínculo a través del diálogo. Y la mediación pedagógica, según estos autores, tiene que considerar estos actos dialógicos y comunicativos que trasciendan la mera entrega de información, que es lo que al principio en el desarrollo de las TIC, lo que había era abundante información y esa información se va transformando en conocimiento. Para que esto suceda tiene que haber espacios comunes y lenguajes comunes. Lenguajes a partir de la oralidad o a partir escrito, que son los que más conocemos, pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías están todos los lenguajes desde el punto de vista multimedial. Y eso también están integrados con las tecnologías. En cuanto a la relación de la comunicación con la docencia, tenemos que se pueden ver dos grandes orientaciones en principio. Una centrada en los contenidos, que también se utilizó fundamentalmente en las primeras etapas de la educación a distancia, que tenía lo que se llama un concepto de ser solamente transmisiva de conocimiento. Existía la noción de estandarización, o sea, a todos lo mismo, el concepto de enseñanza programada, un diseño, primero va esto, segundo va esto, tercero va esto, un diseño instruccional muy rígido, y se le veía al estudiante como un consumidor de contenidos y solo se producía el aprendizaje por recepción. O sea, se planteaba que el aprendizaje fuera por recepción. Esto tenía además una división del trabajo, que era los docentes, los generadores de contenidos y los, no me sale la palabra, entregadores de contenido. Entonces, estaban como muy divididos. Las tareas dentro de lo que era la educación a distancia. Esto después, con la profusión de los modos de vincular la tecnología con la educación, fue variando con el tiempo. Y después están los modelos que están centrados en el aprendizaje. Y acá lo que se trata a través de las tecnologías es favorecer situaciones de aprendizaje, utilizar estrategias, sobre todo cuando se empezó a conocer los criterios de aprendizaje del adulto, tratar sobre experiencias previas, autodireccionados, que la motivación juegue un rol. Los adultos, si no están motivados, no pueden, no se genera conocimiento.
se empieza a considerar diferentes diseños educativos para los diferentes estudiantes, los tiempos pueden variar a raíz de esto, y el docente es un mediador del conocimiento, y lo que se produce es construcción de significados conjuntos con los estudiantes, y en realidad el criterio es aprender a aprender, como decíamos, con aquellas pautas del marco de competencia de los docentes, que los docentes deberían enseñar a aprender a aprender. Eso es como un panorama grande de lo que es la comunicación a través de la virtualidad. Como ustedes ya saben, la comunicación no verbal es muy importante, tanto lo presencial como en lo virtual, porque los contextos pueden variar, hay que explicar o explicarse a través del lenguaje o del lenguaje escrito, lo que son los mails, cómo explicar claramente, porque hay una cantidad de comunicación no verbal que durante la virtualidad es muy difícil de manejarse. Y le quería traer esto de comunicación en profesiones de la salud, porque la comunicación forma parte de las competencias del profesional de la salud. Yo les traigo esto, que es lo que, por ejemplo, este es del Colegio Canadiense de Médicos, definen cuáles son las competencias del médico, o sea, con qué debe dominar al salir de su formación como médico, y fíjense que pone que debe ser un comunicador, y lo pone al mismo nivel que estas otras competencias. Decíamos que las competencias son un saber hacer en situación, son muchos saberes complejos puestos en funcionamiento. Entonces, les quería traer, por ejemplo, para que esas competencias de comunicador, ellos las desglosan. Debe ser tener precisión, promover la escucha activa, comunicarse, o sea, realizar la documentación apropiada sobre el manejo de la historia clínica y la comunicación en la historia clínica, atención a los aspectos psicosociales de la enfermedad, entrega mala noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo desglosan en este tipo de, como ven, todas estas competencias claves y a qué se vinculan, y yo se los traigo al modo de ejemplo de cómo la comunicación es una de las competencias claves dentro de profesiones de la salud. Creo que, digo, tenemos entonces como los tres, comunicación en la docencia, comunicación en profesiones de la salud y comunicación a través de la virtualidad. Cada uno de estos es un cuerpo de conocimientos importantísimo. Muchas veces se entrecruzan entre ellos y se expresan de manera diferente según los contextos, pero digo, entran en juego los tres al momento de ejercer la docencia en profesiones de la salud y a través de la virtualidad. Y con esto era lo que les quería comentar brevemente, para no demorarnos mucho. Yo creo que está bueno articularlo con lo que traía Patricia del juego de la comunicación, ¿no? Porque si será relevante la comunicación, en este caso, la comunicación entre colegas. Alicia agrega la comunicación al otro que puede ser paciente, ¿no? O bueno, porque eso la comunicación es uno de los factores muy importantes, y cuánto hoy, con esto mediada la tecnología, cómo se puede hacer, ¿no? Yo pensaba en la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Es otro gran componente, pero bueno, es como está bueno
me parece que está bueno como pensar cómo nos estamos comunicando y cómo podemos transmitir la comunicación, y eso es uno de los aspectos que bueno, que también voy a trabajar yo, que en realidad lo que yo voy a traer tiene que ver con esto que hablamos la otra vez, de las relaciones pedagógicas, ¿no? Qué cosas se ponían en juego en las relaciones pedagógicas, esto de un encuentro entre sujetos, en donde era necesario la confianza, la empatía, ¿no? Cómo era importante esos vínculos. Pero yo lo que traigo es algo que estuve trabajando en relación a mi tesis de maestría, porque entendía que la relación pedagógica en el área salud cambia esa tríada pedagógica, ¿no? Porque esto que Milton después me la complicó más, que era esto de incluir al cuarto, ¿no? Que era en este caso, porque yo trabajé solo con adultos, el paciente, ¿no? Que capaz que habría que pensarlo en niños, lo saqué porque ahí capaz que ahora vaya a saber qué forma se pone en juego porque los padres también entran, ¿no? Pero entonces a partir de ahí desarrollé algunas ideas que creemos que está bueno compartirlo, más allá de que hoy lo que hablábamos, el paciente está presente, pero no en cuerpo real, ¿no? Pero como algunas ideas para pensar. Entonces, ay, esperen que no me sale de acá. ¿Se ve? Sí. Yo no veo. Sí, sí. No. Entonces, la relación pedagógica en las prácticas preprofesionales del área salud, y traigo, se caracterizan porque acá a la relación pedagógica clásica, ¿no? En un aula magistral, es que entra en juego un tercer sujeto, ¿no? Entonces hay 3 sujetos y no 2 como en la anterior, ¿no? Es docente, estudiante, paciente y el saber. Entonces, en estos espacios se juega, ¿no? Lo pedagógico y lo disciplinar unido al hacer profesional, porque no solo estamos transmitiendo acerca de lo que hacemos, o lo que hay que hacer, o lo que pensar, poner al estudiante en situación, implica que uno también ponga en juego lo profesional, no solo transmitirlo. Es esto de que entonces el rol del docente tiene un doble lugar, es docente y hace asistencia, ¿no? Entonces, por ahí pongo esto de la formación del estudiante desde la disciplina, con la mirada en el hacer profesional y en el propio campo de interacción. Es esto de aprendo mientras hago, y el docente enseña mientras hace de su saber profesional, ¿no? Esta doble profesionalidad, esa doble profesión que se dice que tenemos los docentes universitarios, en tanto ponemos en juego nuestro saber pedagógico y nuestro saber disciplinar o profesional, acá además lo estamos haciendo, lo ponemos en juego, ¿no? Acá después vamos a ver los estilos docentes que se ponen en juego en las prácticas profesionales. Por lo tanto, tenemos en ese espacio estamos en un lugar de polivalencia, porque estamos enseñando, estamos haciendo asistencia y por lo tanto extensión, y hacemos nuestro ejercicio profesional, lo cual habla de la complejidad que se pone en juego como en un cuerpo, ¿no? En el cuerpo del docente. Y después que sin duda es un espacio que en todos tenemos en juego las prácticas reflexivas, pero acá no hay vuelta, acá tenemos que estar en situación de reflexión, porque estamos ante la situación y hay que enseñar, o el estudiante aprender y asistir paralelamente, ¿no? En conjunto. Entonces por ahí, bueno, yo no veo, pero creo que ustedes deben ver, por ahí esto de hoy decía que hay saberes que se ponen en juego y que también van a determinar nuestra enseñanza, y que nosotros podemos ver en las aulas virtuales y en las aulas presenciales también diferentes. Algunas en las virtuales quizás no aparecen tan claramente porque no ponemos en juego nuestro cuerpo, ni está el otro al cual estamos vinculándonos, pero son los saberes que siempre van a estar puestos en juego alguna en un aula clásica, tienen que ver, y también en las clínicas, por llamarlo de alguna manera, son los saberes disciplinares, ¿no? Que son aquellos que nuestra disciplina tiene singulares y son de la disciplina, los curriculares,
las experienciales, que hacen a poder transmitir todo lo que nosotros portamos de nuestro propio hacer profesional y de nuestra docencia, ni que hablar, y los saberes didácticos. Estos 4 saberes que leí recién son de Tardif, que son los que dice que siempre se ponen en juego en un aula. Ahora, en el diálogo con docentes que trabajaban en las prácticas preprofesionales, hay otros saberes que de alguna manera los trabajan también algunos argentinos, algunos españoles, que tienen que ver más con el propio, el estar ahí en este doble rol de docente y profesional, que es el saber ser, el saber comunicar, surge otra vez el disciplinar, pero en acción, que tiene que ver con el saber hacer. Por ahí aparece esta pirámide que después al final les voy a contar, que en realidad siempre hablo de un rombo. No sé, Alicia, si alguna vez te lo conté, pero después voy a escribir que en realidad lo correcto era hablar de una pirámide, que lo aprendí en un grupo de estos, después haciendo formación docente. Bien, esperen que yo acá no veo, porque me quedo grande. El saber ser, ¿no? Tiene que ver con poder compartir y transmitir lo que hace los aspectos actitudinales que como profesionales tenemos cuando estamos en el encuentro con el otro usuario o paciente. Tiene que ver con los comportamientos de cómo nos movemos con el otro, y los lenguajes. Yo acá el lenguaje, el respeto y la responsabilidad hacia el otro. Yo acá no puse, pero si ustedes quieren leer, está puesto algo de esto en uno de los artículos que está publicado en EVA, que en realidad el lenguaje, por ejemplo, es algo bien interesante. No es lo mismo hablar como profesional con colegas como hablar con profesionales explicándole al otro paciente acerca de lo que padece, ¿no? Y eso es todo un aprendizaje. Por ahí hay un ejemplo que dicen, porque los estudiantes cuando entran dicen hay un dolor de panza, y después usan un término que yo ahora no me acuerdo, pero no, es todo un término científico, y cómo de eso pasar al profesional y después tienen que volver hacia lo que sabían para que el propio paciente lo entienda, ¿no? Pueda hacerse cargo y responsabilizarse también de lo que les está pasando para poder hacer algo. El saber comunicar, que eso, bueno, un poco lo traía, ¿no? Pero la otra parte es de lo no verbal que se pone en juego cuando estamos comunicando, ¿no? Lo importante que es que el otro se dé cuenta que cómo comunicamos es el efecto que va a generar el otro, en lo verbal y en lo no verbal, ¿no? Las formas de comunicarse, el tono, la manera de dirigirse, si miro, si no miro, la escucha, ¿no? Son todos aspectos que se ponen en juego cuando estamos formando en la clínica, en el encuentro con el otro, que bueno, esto está difícil de cómo transmitirlo, ¿no? Quizás podemos decirlo, pero por ahí hay unos autores, un autor español sobre todo, La Rosa, que dice que para que uno aprenda debe pasar por la experiencia de, y por lo que me pasa, ¿no? En la medida que transito por eso puedo comprenderlo, ¿no? Y bueno, ahí hay algo de esto, de cómo estos lugares ponerse en juego. De los saberes disciplinares, están los específicos, pero hay saberes disciplinares que en el área de salud se ponen en común. Todos los docentes de los diferentes servicios entrevistados, que fueron de todos los del área de salud, hablan de lo común es que hay saberes que tienen que ver con lo técnico y lo vincular, que eso va a estar presente en todos. Eso es en común de las disciplinas. Después están los específicos. Y después el saber hacer, que tiene que ver con lo procedimental, en muchos casos, pienso por ejemplo odontología o veterinaria o enfermería, ¿no? Pero hay algo que también es común en todos, del área salud, que tiene que ver con el razonamiento clínico, ¿no? Y eso es uno de los más difíciles de cómo transmitir, ¿no? Pero es algo que también debe enseñarse, si es que se puede. Yo creo que eso tiene que ver más con esto que podemos hablar de los estilos de modelo, o bueno, o con los casos, los modelos, ¿no? Me imagino que con el estudio de casos y ese tipo de cosas se ponen en juego.
Por ahí, esto algo de los saberes que capaz hay que en las observaciones podemos como tener en cuenta de qué saberes sí estamos pudiendo transmitir en la virtualidad, ¿no? Otro, esto en los vínculos, porque era lo que aparecía en todas las disciplinas, ¿no? En todos, cuando nos formamos. Hay algo, hay dos vínculos claramente, que yo por ahí definí, que era el vínculo asistencial, en donde es un saber a construir desde el estudiante en diálogo con el docente y el paciente. Vínculo con el paciente y con el equipo de salud. Es los vínculos que se generan. Hay un vínculo asistencial, que yo lo voy a diferenciar del vínculo pedagógico. ¿Por qué? ¿En quién está el lugar? El asistencial es el que tiene que construir el estudiante a partir de este diálogo con el docente y el paciente. Sin embargo, yo puse una cita, pero en referencia a cómo se transmitía desde los propios docentes, y el vínculo pedagógico es un saber del docente a construir con el estudiante en diálogo con el paciente. Es decir, lo que yo voy a formar, en lo que voy a formar, lo que voy a enseñar, qué saberes voy a poner en juego, va a estar dado por lo que el paciente trae. Entonces lo voy a construir en el estudiante, pero no voy de antemano, ¿no? Vaya complejidad en esto de que nunca sabemos la incertidumbre de qué nos vamos a encontrar, ¿no? Eso es todo un desarrollo que, como diría tomando Harem, si no estamos ahí, no lo vamos a poder construir, ¿no? Si bien podemos tomar, igual en los casos algo se trabaja, pero la vivencia es distinta. Y esto es así, un compendio súper apurado, si les interesa está la lectura, ¿no? Pero me parece importante para pensar las observaciones. El otro es el paciente, que en este caso no vamos a tener un paciente de carne y hueso, pero van a estar en esto de los casos, las viñetas, la simulación, que acá no tenemos, pero bueno. Y es interesante porque en realidad lo que aparece es cómo el sujeto, el paciente, tiene un rol muy activo en lo que hace a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque el sujeto también porta un saber, ¿no? Es lo que le pasa, ¿no? Por un lado. Solo el paciente puede transmitir lo que le está pasando, ¿no? Más allá de lo clínico que uno puede ver. Y después, muchas veces, que yo creo que yo ya lo había mencionado, es que el paciente cuánto sabe del lugar donde uno está trabajando, ¿no? Hospital, policlínica, de esas formas de cómo se atiende o de qué forma se llega mejor, por ejemplo, a tener los estudios, si voy por qué camino, ¿no? Esto es algo que traían, ¿no? Saberes específicos que tiene el paciente y que muchas veces se ponen en juego en el aula y es formativo para el estudiante y en algunos casos para el docente, ¿no? Por ejemplo, lo de las formas de atención. Después aparece el paciente como un sujeto colaborador en el proceso de enseñanza, porque muchas veces estimula al estudiante o hace preguntas que sin querer hace reflexionar a ese estudiante, o a veces queriendo, ¿no? Porque hay pacientes, había unos casos de odontología que hacía muchos años que iban, entonces, por ejemplo, sabían un montón de todo el tema de la esterilización de los materiales, o del uso de guantes, o un montón, que a veces cuando un estudiante no tenía esas precauciones, le marcaba, ¿no? Cómo debería hacerse. Y bueno, y a veces desde la aprobación, ¿no? La mirada o cómo lo escucha, se generaba. Y por ahí algunos docentes traían de cómo conforman duplas formativas, a veces intencionales o espontáneas con el propio estudiante, ¿no? Esto ahí hay un caso que tiene que ver, de la esterilización tenía que ver con las duplas formativas, ¿no? Porque a veces el docente no estaba y el paciente, que lo conocía ese docente porque hacía mucho que iba, le contaba acerca de un estudiante, ¿no? De qué cosas veía que no estaban cuidándolo, ¿no? Y ahí entre los dos construían una forma de enseñar. A ver, esto no lo vemos en la virtualidad. Sí, se puede ver quizás en algún caso, pero no se vive igual, ¿no? Bueno, y por ahí es esto que yo les decía, que partíamos, estaba acá, mirá, partíamos, ¿no? De, en principio, un docente, el conocimiento o el saber y el estudiante, y un paciente
que pasaba a estar, muchas veces las teorizaciones de Lucarelli, una docente argentina, decía que el paciente tenía que estar junto al conocimiento, y yo consideré que a partir de todo esto que venimos trabajando, del lugar tan participativo y de todo lo que aportaba en este proceso de enseñanza-aprendizaje, entendía que tenía que ser un cuarto vértice. De ahí la figura del rombo. ¿Por qué? Porque el paciente y el estudiante tienen un aprendizaje mutuo, el docente y el paciente también, y también se da el proceso de enseñanza, bueno, entre docente conocimiento y conocimiento aprendizaje, que fue lo que hablamos de los modelos. Entonces queda en este cuarto punto, y la formación en realidad la veía como una cuestión espiralada, en tanto quién portaba el saber o quién tenía el lugar protagónico iba girando o moviéndose de forma espiralada entre el docente, el estudiante o el paciente. Y ahora traigo esto de por qué cambié la pirámide, que no sé ni cómo se llama, pero es de 3, porque yo soy muy mala para geografía. Si hubiera sabido, yo hubiera elegido la pirámide. Y en uno de estos cursos, una docente que sí sabía mucho, evidentemente, de geometría, me pregunta, ¿pero por qué en vez de un rombo no usaste esta pirámide de 3 puntas? Porque en ese caso, los 3 están exactamente a la misma distancia, cosa que en el rombo no se ponen en juego. Entonces, en vez de ¿no? Y ahí me parece importante por los lugares. No hay uno que tiene una prioridad y los vínculos se generan de la misma forma, ¿no? Entonces de ahí cambié a la romboidal piramidal, que me pareció que es mucho más descriptivo de lo que realmente pasaría en esos espacios. Bueno, esto es mucho más, pero quería como contar esto para también saber qué lugares se ponen en juego en las prácticas preprofesionales y la complejidad que ello implica, ¿no? No sé qué les parece, cómo lo ven, cómo hay de estas cosas que se pueden poner en juego en la virtualidad, no. Capaz que son cosas para ir pensando cuando hacemos observaciones, ¿no? Bien. Queda como para pensar, nos parecía traerlo. No sé, me parece importante traer esto de... Había algo que me acordé recién mientras hablaba que quería traer y ya me olvidé de nuevo. Perdonen. Era en relación a cómo seguir, pero ahora me quedé en blanco. Está silenciado. ¿Cómo seguir? La idea es seguir haciendo las observaciones, registrando y ver, y después vamos a seguir comentando, porque si hay cosas que surjan de las observaciones, que digo, quizás se necesite más bibliografía sobre ese tema o traer alguna cuestión, para ir acompañando el proceso de observación de actividades. Lo que tiene la virtualidad, porque normalmente si esto hubiera sido presencial, estábamos con una observación o dos a lo sumo, porque no vienen considerado los horarios con los otros y no sé qué, pero ya han hecho ya varias, y eso es interesante también, ver los distintos modelos de funcionamiento con grupo grande, con grupo chico, más orientado a la práctica, más teórico. O sea que, digo, tiene riqueza y vamos a tratar de seguir descubriendo esa riqueza.